cada año la nueva obra de Paco Roca, a la que nos tiene acostumbrados anualmente, pues la presenta aquí en el aula de cómic de la Universidad de Valencia. Y este año tiene una característica especial porque es una obra diferente. Es una obra que yo creo que es bastante diferente. Y que nos une, además. Y que además nos ha unido. Yo he tenido la gran suerte, y esa suerte se la debo agradecer a José Miguel Cortés, que está aquí, que fue director del IBAM y que fue el promotor de este proyecto, de colaborar durante un añito. Estuvimos ahí mano a mano, trabajando en un proyecto que nace de la manera más increíble. Yo no sé si te acuerdas, Paco, de aquella conversación en un bar, hay una terraza, diciendo: Paco, yo no sé si te apetecería hacer una cosa en las paredes del IBAM. Es verdad, me acuerdo de la... que no sé, habíamos quedado para alguna cosa y me lo soltaste ahí como a... Sí, de sorpresa, y como que no quede la cosa. Sí. No, y me acuerdo, y la verdad es que, bueno, que es como de esas cosas que al mismo tiempo te dan como un gran placer, ¿no? Que te cuenten algo así, pero al mismo tiempo miedo, ¿no? Yo creo que sobre todo el problema sería el momento después de esa conversación, que estuvo muy bien, todo muy bien, pero ese momento después de ¿y qué hago? ¿Y ahora qué, no? Sí, no, son de esos... A mí me ha pasado en varios trabajos, ¿no? Sobre todo, pues, el primer cartel para Ficomic, por ejemplo, ¿no? En otro nivel de cosas, ¿no? Que dices, es un cartel que has visto tantas veces, que todos los años y demás, de hacer tanta gente, que cuando te lo encargan es como un bloqueo total, ¿no? Y claro, y lo que tú me comentaste en aquel momento, el IBAM, ¿no? Que como luego conté en el cómic este que hicimos, que era una especie de diario, claro, para mí el IBAM ha sido siempre un referente. Yo estudié en la Escuela de Diseño, en Arte y Oficios, y hacíamos muchísimas visitas al IBAM, o sea, que siempre he tenido en muy alta estima, ¿no? Entonces, que de repente te digan que puedes estar ahí dentro, no como espectador, sino como autor, era como, bueno, un gran privilegio. La verdad es que el proyecto nace, como dice Paco, para el IBAM, un proyecto que en teoría iba a utilizar una sala del IBAM, una sala muy especial y complicada, porque es una sala con 2 plantas, con una escalera, con un montón de columnas, y sobre ella había que contar algo. Sí, y había que contar algo, pues bueno, también recuerdo esa primera conversación con José Miguel, ¿no? De qué no tenía que ser esa exposición. Y curiosamente lo que no tenía que ser es lo que habitualmente es una exposición. Es una exposición de cómic, ¿no? Que es colgar, claro, no había otra forma de hacer exposiciones de cómic, y se sigue haciendo, ¿no? Sigue siendo el 90% o el 99% de las exposiciones en el mundo, ¿no? Cuando se hace un cómic, normalmente cuelgas siempre material ya hecho, cuelgas las páginas de los originales, los originales, alguna reproducción en color, y de hecho así había sido, pues, por ejemplo, la exposición que yo había hecho para el MUBIM, que está genial, ¿no? Porque es una muestra, pues bueno, puedes ver un poco el proceso de trabajo y puedes utilizarlo a veces de una forma didáctica, pues para que el público pueda ver que al final lo que le llega al lector, pues es la punta de un iceberg, ¿no? Que debajo, pues como en todos los trabajos, ¿no? Hay como un largo... una preproducción, ¿no? De documentación, de bocetos, de todo ese tipo de cosas. Y normalmente las exposiciones son eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero aquí no. Aquí no podía ser eso. Aquí lo que se pedía explícitamente es realizar un cómic en las paredes. Sí. Que hubiera un cómic que no se tuviera que leer en papel. Precisamente, yo creo que además, recuerdo esa conversación contigo de, bueno, ¿y qué harás si no tienes papel? ¿No? Claro, ¿Cómo lo haces? Claro, era un reto importante, pero de repente tenía un sentido y era una idea que te abría, o sea, todo un terreno, no solamente para el lenguaje del cómic, sino también para los museos, ¿no? El que fuese una obra viva, ¿no? Que no fuese algo mutilado, porque al final ese tipo de exposiciones de colgar originales, bueno, es al cómic lo que unos fotogramas es a una película, ¿no? Al lenguaje del cine, ¿no? Te quedas en algo que no llega a ser exactamente lo que es un cómic, ¿no? Y esto te abría una cantidad de posibilidades enorme, ¿no? Tanta que al mismo tiempo te bloqueaba, ¿no? De ¿qué hago yo? ¿Cómo tiene que ser un cómic en 4 paredes, ¿no? Cuando sale y ese posiblemente era el problema. ¿Qué contabas y cómo lo contabas? Pero ahí la verdad es que volvemos un poco a esa conversación del principio. Ahí me fue de muchísima utilidad el tenerte al lado, porque todas esas conversaciones que tuvimos a lo largo de ese año,
en cierta forma, pues bueno, por un lado me hicieron comprender lo que es el cómic, ¿no? El lenguaje del cómic, que al fin de cuentas es lo que intentamos también contar en esa planta superior de la exposición, ¿no? Por un lado, lo que es el lenguaje del cómic o el lenguaje narrativo, ¿no? Ese lenguaje que podría remontarse a la primera escritura, ¿no? A esas paredes de las cuevas, ¿no? Esa leyenda que contaba Plinio el Viejo de Cora, que dibujaba un trazo para dibujar la forma de su amado, claro. Y que era la manera de recordar, ¿no? De contar una historia. Exacto, ¿no? Era la manera de retener una idea que hasta ese momento no se podía retener de ninguna manera. O sea, el lenguaje era oral y fueron los dibujos los que plasmaron esos conceptos, esas ideas en algo que perdurase en el tiempo, ¿no? En las paredes, y convertirlo en otra cosa, ¿no? En figuras que eran mitificadas, idolatradas o... Yo recuerdo conversaciones de decir, fíjate, el cómic, el dibujo nace en las paredes, terminamos en el papel y ahora tenemos que volver a la pared. Claro. ¿Cómo desandamos lo andado? Era un círculo curioso. Y otras cosas, como por ejemplo el famoso segundo piso y la escalera, que recuerdo que dio lugar a muchísimas horas de conversación de... Y así entre nosotros, ¿qué narices hacemos ahí arriba? ¿No? Sí, ¿cómo lo hacemos? Pero de repente yo creo que tuvo su sentido, ¿no? Que claro. La parte de abajo lo utilizásemos para contar una historia y la parte de arriba para reflexionar sobre eso que habíamos contado, ¿no? Y sobre lo que estamos hablando ahora, ¿no? Ese círculo que nacía en las paredes como lenguaje gráfico y ahora, a través del cómic o del lenguaje del cómic, acababa estando en un museo, ¿no? Y recuerdo todas esas conversaciones que fueron muy interesantes, ¿no? Y que darían para toda una charla, ¿no? En la que hablábamos de cómo los formatos habían definido el lenguaje del cómic a lo largo de la historia. Pero entre medio tú fuiste buscando una historia, ¿no? Y este famoso dibujo que estaba allí. Estaba allí, sí. Es el que resume más o menos ese proceso casi caótico, ¿no? De búsqueda de la historia. Sí, desde ese momento, de ese yuju que hay ahí arriba, ¿no? Inicial, a de repente ese ¿y qué hago? Sí, siempre es difícil, ¿no? Porque normalmente estas reflexiones siempre las haces desde el presente mirando para atrás, ¿no? Con lo cual tú le pones un cierto orden a esa reflexión, ¿no? Pero más o menos yo creo que podría ser por aquí, ¿no? Pues en primer lugar, pues eso, no verme haciendo otra cosa que no sean cómics, ¿no? No me veía yo pintando las paredes ni haciendo nada así, ¿no? Lo mío es la narración. Entonces, pues bueno, era contar una historia en esas paredes, pero claro, ¿cómo la cuentas, no? ¿Qué pasa cuando el cómic de repente se lee en 4 paredes, ¿no? Donde tienes un lector que va paseando por las paredes, ¿no? Entonces, pues bueno, como cuento ahí, una de las ideas fue un día en un casino ver jugar a unos abuelitos ahí al dominó, ¿no? Y ver cómo se iban entrelazando esas fichas, ¿no? Que van contando 2 historias, ¿no? O dos narraciones paralelas, ¿no? Con esos números. Entonces pensé que podía ser, que visualmente era atractivo cómo se montaban esas piezas del dominó, y por otro lado porque podía ser, ¿no? Esas historias que se cruzan sin ninguna atadura, ¿no? Más que la mesa. En este caso pues serían las paredes del museo, ¿no? Y luego al mismo tiempo, pues bueno, como ocurre también, ¿no? Con la novela gráfica, con el álbum, con las revistas, que el propio formato te define cómo puedes contar las cosas e incluso qué vas a contar, ¿no? Y bueno, pues como cuento aquí, pues por un lado surgía el tema de qué cuentas, ¿no? Y pues hablar de un museo, hablar del creador, hablar de su creación, eso que es un clásico, es un género ya dentro de la pintura, ¿no? Con obras como Picasso, ¿no? Todos esos dibujos que tiene de su relación con la obra, con el ser al que está pintando y todo esto, pues bueno, también se podía aplicar yendo más allá, pues bueno, no es evidente, ¿no? Al papel de Dios, ¿no? Y del papel de Dios, pues bueno, a Nietzsche, ¿no? Un pequeño salto, sí, entre, ¿no? La pared del museo y Nietzsche. Sí, bueno, al final va todo unido, ¿no? Cuando empiezas a hablar de la creación, de la obra, de cómo la obra ve a su creador,
y de la persona inacabada, ¿no? Como era este personaje. Entonces, bueno, todo iba encajando. Sí, de hecho, sí, aquí tienes encajas a los referentes. De hecho, claro, todo esto va encajando. Paco me va enseñando bocetos, recuerdo haber quedado y venir con unos rollos gigantescos que me iba enseñando. Claro, es que era muy difícil, plasmar la historia. Pero luego había que dar un paso más. Y es que cuando la historia ya estaba encajada, había que enseñársela a José Miguel. También. Bueno, es que aquí nos hemos saltado un pequeño paso. Salta un pequeño dato que no hemos dicho, de manera un poco así como que... Es verdad. Y es que, claro, cuando nos reunimos en el IBAM, la propuesta que nacía del IBAM era bastante diferente a esto, bastante diferente. Y yo recuerdo cuando Paco me da el rollo ya con la idea final y todo esto, yo lo miro y digo, a mí me encanta, a mí esto me encanta, me parece maravilloso, y esto hay que conseguirlo sí o sí. Entonces vamos a ver. Y nada, y nos fuimos al IBAM. Claro, porque la primera propuesta, que también es verdad que era una sugerencia. Era una sugerencia, no era un encargo. Pero es verdad que como yo lo he dicho muchas veces, soy de naturaleza cobarde, soy incapaz de decir, oye, mira, vale, sí, bien, sugerencia, pero le voy a dar una vuelta a todo esto y ya veremos, ¿no? Entonces yo soy de, sí, vale, pues, joder, genial, vale. Pues que, vale, hacemos algo que trate sobre el IBAM, sobre los 30 años del museo, perfecto. Entonces, claro, empecé a darle vueltas a eso, pero no llegaba a ningún lado, ¿no? Y de repente me surgió, pues eso, la idea, pues, del caminante, de Nietzsche, de Picasso con las obras, y de repente todo cuadraba para irse hacia otro lado, ¿no? Hacia otro lado. A ver, yo recuerdo yendo al despacho del director, Paco, yo diciendo, bueno, la ventaja es que no hay ventana, no nos pueden tirar por la ventana. O sea, no hay posibilidad de eso. De eso, tranquilo, que por ahí no van los tiros. Claro. Pero íbamos con un poco de preocupación. Más que nada porque era difícil de explicar, ¿no? Decir que era muy difícil de explicar. Así habló Zaratustra, ¿no? O sea, en el siglo XXI volver a una idea como esa, ¿no? Y ese momento de silencio, cuando lo has explicado todo, que miramos a José Miguel, nos miramos todos y las palabras mágicas, me gusta. Me gusta. Y ese fue un momento de... Sí, no. Ha colado, es que sí. Ha colado, sí, porque es verdad que, claro, no es que, o sea, como hablábamos, era simplemente una sugerencia, pero yo entiendo que el Iván se quedó con la idea de que íbamos a ir por ahí y de repente aparecemos con una idea que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Y que incluso contada así puede parecer pretenciosa o extraña o todo junto, ¿no? Yo desde luego sí que te puedo decir que yo iba, al conocerla, a ver cómo lo habías gestado, toda la idea que llevábamos de la planta de arriba a la planta de abajo, sí. Confiaba muchísimo en que esa propuesta era la que tenía que salir, porque me parecía que era brillante. Lo que pasa es que es cierto que, claro, cuando vas con una cosa como esta, sí. Así, que era el proyecto, pues parecía, era difícil, ¿no?, de trasladar a una estructura tan compleja como la de una sala que bueno, Paco llegó a hacer estas maquetitas maravillosas, sí, para intentar entender cómo lo hacíamos, porque cada uno de los problemas que tuvimos es esa parte de arriba. Y la idea fue en un momento de decir, bueno, pues vamos a subir a la mente del creador, ¿no? Vamos a subir a ese piso de arriba, que era la mente del creador, y nada mejor que para subir a la mente del creador que meternos en la cabeza del creador a través de una viñeta. De una viñeta. Todo empezaba a tener sentido, ¿no? Cuando tienes ya un concepto, ¿no? Que era eso, ¿no? Era la relación entre creador y creación, y hasta qué punto, pues bueno, el creador es obra de la creación o viceversa, ¿no? O sea, te daba para todo un mundo de reflexiones, ¿no? Y entonces todo empezaba a cuadrar, y el salir de la viñeta, el mundo de dentro de la viñeta, jugar con todo eso, ¿no? Con la libertad que también nos daba la sala. Era como muy metalenguaje por todos los lados, ¿no? Porque teníamos también la trama como componente de esas viñetas, ¿no? Del cómic. Hasta ese momento podíamos decir clásico, ¿no? Y de repente sale de la viñeta, rompe un poco con el espacio, se aprovecha de la sala, de ese espacio tridimensional, y también, ¿no? Servía para, como tú decías, para que de repente este personaje fuese más allá, ¿no? Entrase en la cabeza del creador, y en esa cabeza del creador pues tuviese toda esa reflexión de la que hablábamos. Aquí está la historia que se fue creando entre las diferentes partes, sí. Porque claro, una de las cosas que también teníamos muy claro es que
la experiencia lectora era completamente diferente. Mientras que, digamos, en un cómic, que de alguna manera sí que tienes un cierto control del ritmo de la página, aquí no sabíamos cuál iba a ser. Era inventarlo todo y, por otra parte, intentar que la experiencia fuera completamente inmersiva. Sí. La persona tenía que estar dentro del cómic. Era fundamental que se sintiera dentro del cómic. Sí, también yo creo que aquí había dos cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que nos atraen las historias. Es decir, en cuanto el cerebro se da cuenta de que hay una relación, volvemos al lenguaje del cómic, ¿no? En el momento en el que tú ves que no es un dibujo y al lado otro que no tiene nada que ver y al lado otro, que entonces, pues bueno, lo ves de otra manera, o sea, no, ni mejor ni peor, pero lo ves de otra manera. Pero el momento en el que el cerebro se da cuenta de que hay una relación entre viñetas y que les estás contando algo, a poco que empieces a armarlo bien para que sea interesante, yo creo que el lector se mete, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que también era importante pues el que no hubiese textos, que eso era también una parte casi exigida, porque queríamos que fuera lo más universal posible y recuerdo que comentarlo, ¿no? Es decir, no puede haber textos, esto lo tiene que entender cualquiera, lo cual para ti suponía un ejercicio mucho más complejo. Sí, nunca había hecho un cómic mudo. Pero es verdad que todo, ¿no? La historia en sí te llevaba también a que fuese mudo, ¿no? Porque también intentar explicar este tipo de cosas caes enseguida, te queda todo muy obvio o de repente es como de que me estás contando, no entiendo ya nada en absoluto, ¿no? Sin embargo, la falta de textos, yo creo que por un lado le iba muy bien a la historia para que tuviese un grado como más poético y contase más de lo que realmente estás contando, y por otro lado yo creo que funcionaba mejor a la hora de ese lector paseante, porque claro, si hubiese habido textos, aquello hubiese sido de, a ver, me paro aquí, leo esto, pero al lado tengo a alguien que ya se ha parado en la viñeta de al lado, me espero. Entonces esto hacía que todo fluyese mucho más, ¿no? Con esa narración de gente paseando. Una fluidez que además empezaba, esto es el principio de la historia, tal cual empezaba la historia, pero que pronto empezaba a romperse en esas líneas que tú comentabas, precisamente a raíz de esa imagen de la izquierda que era el estudio del creador y donde cada obra de arte tenía su propia línea de existencia personal. Sí, esa viñeta funcionaba casi como a modo de índice, ¿no? Vamos a tener tres líneas temporales, o sea, la del blanco que todavía no está, el amarillo y el azul. También aquí el color era muy importante, ¿no? El que fuesen cosas muy, muy diferentes, ¿no? También por eso lo de tierra y el mar, ¿no? Ese azul y ese amarillo, y luego pues la línea del creador, ¿no? Y los detalles. De ese pintor. Porque claro, hay algo también muy importante, que es que pese a la sencillez que tienen estas imágenes, Paco incluyó un montón de pequeños detallitos, pequeñas referencias. Sí. Bueno, aquí, claro, respecto a todo. Sí, aquí se ven, las hemos visto antes, ¿no? Pues tenemos ahí a Giacometti, tenemos pues un cuadro que a mí me encanta y que luego aparece una versión un poco más para allá, que es el de la Isla de los Muertos, que está allí arriba. Bueno, el arte africano, ¿no? Que es donde comienza todo. Tenemos también, pues bueno, aquella diosa de la fecundidad, que luego tiene también su relación con sus personajes. Y bueno, yo creo que es solamente para los aficionados a los cómics, que son las palmeras de Cole. Que eso sí que era también. Las palmeras dibujadas del mundo. La historia va siguiendo, cada historia va con su propia narrativa. Sí. Hemos visto la historia previa de esa imagen marina, la historia del desierto, esta otra historia que sigue la del desierto, pero que también va creando su propia historia interna, y de repente una historia que aparece ahí arriba en negro, una idea primigenia. Sí, que bueno, que eso daría luego, después pie también al comienzo de Regreso al Edén, o sea, que viene de ahí. Efectivamente, la imagen, porque de hecho recuerdo perfectamente que estábamos haciendo esto y tú ya estabas contándome ideas de esa fotografía de Regreso al Edén, porque al final todo está mezclado de una manera u otra. Todo, digamos que aquí llegas pues después de haber hecho todos tus cómics, ¿no? Y Regreso al Edén llega pues después de haber hecho esto, o sea, todo más o menos te va dejando ahí como y tiene que ser así, ¿no? Una pequeña huella. Aquí tenemos estas siguientes imágenes donde ya empieza a aparecer ese personaje que se queda a medio dibujar y que será el protagonista, el gran protagonista
de la exposición, y que vamos a ver que una de las características que tiene es que está vivo. Él está vivo en el mundo de las ficciones. Sí. Y bueno, aquí también rompes la estructura lineal de la página, el personaje vuelve hacia atrás, va interaccionando con otras líneas temporales. Claro, era algo que era difícil de hacer en páginas, ¿no? Ese volver para atrás es algo que en un cómic convencional es muy complicado, ¿no? El tener algo que te haga volver a ir. De hecho, pues bueno, luego hablaremos del libro. Pero bueno, sí, es un poco eso, ¿no? Ese personaje inacabado, que al final también es una metáfora de nosotros mismos, ¿no? De cómo, pues bueno, la evolución nos ha dejado pues ciertas taras ahí en nuestra genética que nos hacen no ser perfectos. No solo en la genética, pero bueno. Y lo curioso es que el personaje se va moviendo, va interaccionando con las líneas, pero en un momento dado el personaje se va. Sí, luego también lo que hablamos, ¿no? Que digamos que, claro, hasta ese momento para ti el mundo es la viñeta, ¿no? O sea, hasta que no llegas a esta parte, tu mundo natural es la viñeta, ese rectángulo, y lo que hay ahí para ti es una realidad, y es como, bueno, lo curioso del lenguaje del cómic, ¿no? Que vas saliendo, vas partiendo o situando el mundo en viñetas, pero tú das por sentado que hay más vida alrededor, aunque tú solamente estés encuadrando esto, tú sabes que las cosas siguen ahí, ¿no? Pero no deja de ser una convención, ¿no? Y esa trama y demás. Entonces, cuando se rompe la viñeta, es cuando, de forma accidental, es cuando de repente es como salir, ¿no? Esa no es una tercera dimensión, pero podemos decir una 2,5, ¿no? Bueno, pero que en este caso sí que fue una tercera dimensión. Ahí sí. Porque efectivamente el personaje del dibujado, en un momento, vamos a avanzar si quieres un poquito. Sí. Aquí vemos algunas imágenes. El personaje del dibujado, aquí lo tenemos, sí. sale de la exposición y se da un garbeo por el museo. Sí. Y aquí se consigue algo que también queríamos, y es que, claro, la idea no era tanto llevar el cómic al museo, sino que el museo fuera un cómic en sí mismo. Sí. Y este personaje que se da un garbeo por el museo lo vamos a encontrar en todos los sitios donde nos dejaron ponerlo, que fueron bastantes, todo se ha dicho. Estaba en el cuarto de baño, en los ascensores, en la cafetería, en la biblioteca, aquí leyendo tranquilamente, delante de una sala mirando lo que había dentro, porque también de nuevo era ese objetivo de que cuando el visitante entrara y viera al personaje, se sintiera como el personaje, como uno más de ese cómic. Que traspasaba eso, como hablábamos, ¿no? Traspasaba esa bidimensionalidad del cómic, ¿no? Era intentar ir llevándolo siempre como ir descubriendo, ¿no? Nuevas libertades, que al final también volvemos otra vez, ¿no? A esa relación con el ser humano, ¿no? De cómo vas encontrando, ¿no? Tus limitaciones, las vas rompiendo y vas encontrando nuevos mundos y nuevas limitaciones, ¿no? Aquí llegaba, pues bueno, a ese espacio en blanco, ¿no? Y luego por una puerta hacíamos que saliese afuera. Y volviera a entrar. En esta parte nos faltaba la animación. Aquí había una animación que también jugaste a romper las limitaciones del papel y decir, ¿por qué no animaciones? ¿Por qué no música? Sí, claro, que era lo que te permitía también, ¿no? Y además que funcionaba bien con la historia, ¿no? Con esa escena pastoral, ¿no? En la que bueno, se da cuenta de que la libertad le lleva incluso a poder crear, ¿no? Le lleva al mundo del arte y a crear, y se crea, pues bueno, ese paraíso, ¿no? Y eso lo hicimos proyectando. Y a volver al creador. Sí, ¿no? Y a volver otra vez bueno, como hablábamos antes, ¿no? A que quizás la mayor creación del ser humano es haber creado a Dios. Entonces, pues bueno, en un momento dado crea a Dios. Y lo que pasa siempre, cuando creas a Dios, viene con su dogma y con sus leyes y con sus ataduras, ¿no? Con lo cual, pues es de nuevo el Dios el que aprisiona dentro de la viñeta y se crea ese bucle infinito en el cual vuelve a empezar. Que vuelve todo de nuevo al inicio. Y así se podía ver, pues bueno, continuamente. Esto es lo que había en las paredes, pero esto tuvo su trabajo, tuvo sus dificultades. Sí. La verdad es que montar todo esto pues tuvo un trabajo importante. Aquí Paco dibujando. Bueno, no dibujo mucho más de lo que hice, que total retoqué hay 4 cosas. Pero esas fotos quedan bien, parece que estuvieras pintando en las paredes todo. Sí, la realidad es que fue bastante más complejo de lo que pensamos, porque una de las ideas que también salió, una de esas ideas locas de esas conversaciones es, claro, esto lo lógico
Paco trabajaba directamente en papel, se escaneaba, se montaba. Sí. Lo lógico hubiera hacer unos vinilos que se ponían a la pared y ya está. Pero en un momento dado salió la idea de que no, tiene que ser papel. Claro. Porque como es papel el cómic, tiene que tener la textura de papel. Sí, y luego también porque no queríamos que hubiese una diferencia entre lo impreso y la pared, porque luego para determinados juegos no nos iba a funcionar, ¿no? Claro. Con lo cual la única manera de que todo estuviese en el mismo nivel era empapelar todo. toda la sala, que parecía sencillo, pero... Y luego resultó ser un dolor de cabeza tremendo, porque nadie se esperaba que el empapelar fuera tan complicado. Menos mal que había gente buenísima ahí trabajando, porque la verdad es que... No, y fue la dificultad de que... Sí, algo hay que recordar es que toda la gente del IBAM se volcó. Y son profesionales como la copa de un pino que ayudaron un montón. Y todo lo vieron como en positivo y solucionando los problemas, porque aquí claro, teníamos... De repente eso era algo inexplicable, que era que al encolar, o sea, estaba hecho al milímetro. O sea, yo me hice mis archivos en el ordenador teniendo la medida y calculé las viñetas para que encajasen y todo tenía que ir al sitio, o sea, no podía fallar nada, ¿no? Estaba hecho todo perfecto para que encajase, porque todo tenía la misma distancia de viñeta a viñeta, o sea, era todo clavado. Y de repente lo ponemos en el suelo, todo encajaba genial, pero al encolarlo... se comprime el papel y cuando dejan de mover falta un palmo. Faltaba y de repente era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no... Entonces, pues bueno, hubo que retocar muchas cosas, añadir viñetas, quitar algunas cosas para que volviese a encajar, ¿no? Y teníamos que ir, según se empapelaba, ir viendo... Y encima sabiendo que inaugurábamos la semana siguiente, claro, que eso era otra. Siempre pasa, eso siempre pasa, había que estar. Pero bueno, quedó bastante bonito, quedó bastante bien. Estoy muy contento quedó muy bien, muy yo cuidado. Creo que conseguimos lo que pretendíamos. Aquí tenéis el resultado final en la sala de cómo quedó la animación y ese otro punto de subir a través de una viñeta que decía, y mientras tanto en la cabeza del creador, que a través de la escalera, pues lo que íbamos a hacer es entrar directamente en la cabeza del creador, ¿no? Sí. Esta figura, pues muy fallera, intentamos ahí también un guiño a las fallas de Valencia, pero que yo creo que daba esa idea, ¿no? De que ibas a otro sitio, ibas a ese punto donde, bueno, lo que se iba a encontrar el visitante era todo el proceso creativo que había pasado por tu mente, desde esa imagen que hemos visto al principio a todos los bocetos, los trabajos previos, que además esto también recuerdo el debate que teníamos con la gente del IBAM, porque querían enmarcarlos y ponerlos enmarcados. Y no, hay que ponerlos como si fueran papeles puestos en la pared. Y bueno, menos mal que llegamos a esta solución de los imanes, pero era también esa idea de que esto no es lo importante es lo que hay abajo. Claro, esto yo creo que era el lugar de la reflexión, ¿no? Por un lado, pues bueno, podíamos ver todo ese proceso, ¿no? Cómo se había llegado a la parte de abajo, pero luego también, pues esos vídeos que ayudaban mucho a entender, pues bueno, por ejemplo, ¿no? A entender lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo los formatos a lo largo de la historia habían hecho evolucionar el lenguaje del cómic, ¿no? Y hablábamos muchas veces de esa gran diferencia, aun siendo un libro, ¿no? De una novela y de un cómic, ¿no? En el Quijote da igual la edición que tengamos, de bolsillo, gigante, miniatura, que dividamos un cuerpo de letra 20, 5... Da igual que la idea que nos quedamos de la historia es la misma, ¿no? Sin embargo, en el cómic no. Sin embargo, el cómic depende del formato. Sí, aquí lo que hicimos fue presentar pues prácticamente todos los formatos que había tenido el cómic, desde los primeros comic books, libros de cómics que había en Estados Unidos, sí, desde incluso el primer libro de Topfer, de Rolf Topfer, de Histoire de Messe Jabot, a los libros estos objetos de Chris Ware, donde hay 10 o 12 formatos diferentes, precisamente con la idea esa de ver que esto era un formato más, y que por lo tanto era una manera más de contar el cómic, y que el lenguaje del cómic lo que está constantemente es rompiendo esos límites. Cada vez que alguien le ha querido poner un límite, lo ha rebasado. Lo aprovecha, ¿no? Y yo creo que quedó una pieza, los vídeos eran de tono random, y la verdad es que yo creo que funciona muy bien, o sea, se entiende muy bien lo que queríamos contar, ¿no? De cómo esa evolución nos iba llevando también a diferentes temas, ¿no? A lo largo de la historia. Claro, esta experiencia fue, la verdad es que
Yo debo decir que a mí personalmente es una experiencia que me ha marcado, es una experiencia que trabajar con Paco es una maravilla, porque aparte, yo lo he comentado muchas veces, cuando trabajas con Paco tú le das una idea y él te devuelve un tsunami, o sea, lo multiplica y lo mejora de una manera increíble, ¿no? Era absolutamente fascinante. Pero, ¿cómo te marca a ti esta experiencia? Mucho, mucho, de hecho, hasta el punto de tener mono, ¿no? De quedarme con ganas de haber hecho mucho más. O sea, por un lado, aprendí muchísimo, pues bueno, de todas esas conversaciones que tuvimos sobre el lenguaje del cómic, sobre todo este tipo de cosas. Por la experiencia en sí, ¿no? Ahora, cada vez que veo unas cuantas paredes, digo, joder, aquí se podría montar un cómic, ¿no? O sea, te abre una puerta enorme, ¿no? Para las cosas que se podrían hacer, ¿no? De utilizar el cómic en cualquier lado, ¿no? O sea, ya no tienes que estar sujeto a un soporte como es el papel o un soporte digital, sino que puedes contar una historia en cualquier lado, ¿no? Y utilizar la geografía del lugar para contar la historia que querías contar, ¿no? Y de hecho, por eso esta exposición era imposible de itinerar, porque te das cuenta de, primero, que no coincidía con las medidas de ninguna. Se intentó, recuerda que lo hemos intentado un par de veces, pero... Pero no hay posibilidad de encontrar una sala que mida exactamente lo mismo, y en cuanto tienes que manipular la historia, tienes que cortar o tienes que añadir, para eso piensas, bueno, haré otra en ese lugar y lo que haya en el lugar me servirá para contar la historia. O sea, era una exposición que únicamente podía estar ahí. Pero la verdad es que para mí fue como, bueno, una experiencia increíble, ¿no? De lo que me ha aportado después para, bueno, lo que hablamos antes, para Regreso al Edén, por ejemplo, y luego por la cantidad de posibilidades que ves, ¿no? Que se abren al mundo del cómic, que creo que hace que se mantenga vivo en los museos, ¿no? Que de repente que te den una sala en cualquier lado y que puedas contar una historia hecha para ahí, ¿no? Para ver cómo conversan esas paredes, para ver cómo se distribuyen las viñetas, o si hay una escalera o qué hay. Digamos que es como todo un mundo, ¿no? que se abre ahí. De todas maneras, también una de las cosas que recuerdo que conversamos y le dimos muchas vueltas es al hecho de que, claro, precisamente esa unicidad de la exposición, esa característica efímera de que había que visitarla, nos llevó al hecho de pensar que no hay que hacer catálogo. No hay que hacer catálogo, el que quiera verla la tiene que ver allí, porque un catálogo jamás será una evidencia. Lo que se hizo fue un cómic del cómo se hizo, cómo dibujado. Sí, ¿no? Y que recuperamos un poco la idea original de hablar del 30 aniversario del museo, pero aquí, sin embargo, encajaba perfectamente. Encajaba muy bien, pues como una especie de diario en el que me remontaba, pues eso, a las primeras visitas al IBAM. Entonces, a partir de ahí, pues contar un diario, pero como tú dices, era imposible. De hecho, si te recuerdas, lo único que hicimos fue un pequeño folleto de mano, en el cual lo que hicimos es intentar expandir todavía más la exposición con unas pegatinas del dibujado, que la idea era encontrarlas por cualquier lugar de Valencia, que por cierto yo las vi en algún sitio pegadas. El dibujado eso es un ser vivo, es un parásito, es alguien que a poca oportunidad que le des se va a expandir por el mundo entero, como un virus o como cualquier ser vivo. Es como un virus, porque luego nos llegó precisamente, no sé si tendrá algo que ver si el dibujado fue parte del coronavirus. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, casi 2 años después de aquella experiencia, llegamos al papel. ¿Por qué nace la necesidad de al final hacer una traslación al papel? Yo entiendo que puede ser un poco contradictorio, porque la habíamos cerrado felices y contentos, ¿no? Esto queda aquí, es algo efímero, y lo bueno de esto es que ni se puede llevar a otro museo, es muy difícil de itinerar, y ni tan siquiera hemos podido hacer un catálogo. Y eso nos reafirmaba en el sentido de que habíamos conseguido el objetivo inicial, que era hacer algo que solamente pudiese estar en la sala del museo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos fuimos los dos, cada uno a su casa, contento del trabajo bien hecho. Pero con el paso del tiempo, claro, te contradices, ¿no? Y piensas, joder, qué lástima, ¿no? Porque empiezas a encontrarte con gente, joder, pues yo no pude ir a la exposición del IBAM, he visto un vídeo o tal, ¿no? Y luego también que los que nos dedicamos a los libros siempre queremos que nuestros trabajos
perduren, ¿no? O sea, quieres que incluso que te sobrevivan, ¿no? Que tú te hayas muerto, pues volvemos a la historia, ¿no? Del creador y la obra, ¿no? De que tu obra te perdure. Entonces llevamos mal, los que nos dedicamos a los libros, las cosas efímeras. Entonces durante pues bueno, todo este confinamiento y demás, que he tenido más tiempo, que no he viajado, le empecé a dar vueltas a eso, a ver si se podía convertir en libro, ¿no? Y dar la oportunidad también pues a toda esa gente que no pudo venir al IBAM, pues a quedarse con la historia, porque yo creo que en el fondo la historia sigue estando ahí detrás, ¿no? Lo que cuentas, pues bueno, sigue siendo válido. El tema era bueno, qué hacer, ¿no? Cómo convertir eso que era difícil de pasar al papel, pues cómo llevarlo, ¿no? Y si lo llevabas al papel, ¿qué te podía aportar el papel que no tuviese, ¿no? La exposición. Entonces, pues bueno, después de probar diferentes formas de cómo montar aquello, pues llegué a este formato. Que claro, es un formato que, bueno, así aparentemente es normal, sí, quitando el troquelado. Un poco más alto de lo normal. Un poquito más alto, pero sí, claro, esto cuando lo abráis, pues os vais a encontrar con pequeños añadidos, como por ejemplo, claro, si queremos tener toda esa línea de lectura, pues hay que tenerlo en desplegable. Claro, es que era me pareció la única manera. La única manera, o cuando dibuja a un personaje que, claro, tiene que ser mucho más grande que él, la única opción es, evidentemente, hacerlo más grande, efectivamente. Sí, es llevarlo un poco hacia recursos del libro ilustrado, ¿no? Que yo creo que los cómics normalmente, aunque los hay, ¿no? Que exploran este tipo de cosas, pero es más en el libro ilustrado, ¿no? Donde se atreven a veces a romper esos formatos. Entonces, pues bueno, sí que utilicé conceptos como ese desplegable para poder contar todo esto de que va hacia adelante, hacia atrás, y al mismo tiempo por detrás también nos tenía que servir para dar, como tú dices, ¿no? Esa sensación de grandeza, ¿no? de este Dios, y también, ¿no? para esa parte en la que crea que no tenemos animación, pero que sí que una tinta especial, una tinta plata en un momento dado, pues le daba como una cierta vida, ¿no? La que tenía en aquel momento la animación. Entonces era intentar, pues bueno, que aportase algo, ¿no? Esa conversión al papel. Pero al final lo que tenemos es otra obra diferente. Claro, volvemos a lo que al inicio de la... Lo que has logrado sí, es otra más. Esto quizá debe ser llamado el dibujado 2.0. Claro, también porque es otra lectura. La verdad es que al sí, leerlo yo me he sorprendido al encontrar otra lectura. Claro, con esto reafirma un poco lo que hablábamos siempre, ¿no? De que cada formato tiene su propio lenguaje y te lleva a una cosa determinada, ¿no? Lógicamente, claro, no es lo mismo, ¿no? O sea, aquello tan grandilocuente, ¿no? que tenía, tan grandioso, ¿no? que tenía en la sala, ¿no? que tenías viñetas grandes, tenían que ser grandes para que se pudiesen ver, pero tú estabas caminando y tú marcabas el ritmo mientras caminabas, de repente se convierte en algo, yo creo que mucho más íntimo, y como más íntimo tiene otra forma de llegarte, o sea, la misma historia te llega pero de otra, como con un susurro, ¿no? O sea, si lo otro era como con trompetas, esto te llega más... Yo debo reconocer que cuando Paco me dijo que iba a hacer esto, pues pensé, estos artistas son así, ¿qué le vamos a hacer? Y cuando me llegó, casi yo creo que no lo iba a leer, porque sí, ya me lo sé de memoria, así que me sé cada viñeta por delante y por detrás, pero me puse a leerlo y de repente me encontré con algo nuevo y de repente dices, esto no es lo que hicimos, esto es otra cosa. Sí. Y es cuando te sorprendes de decir, Qué increíble es este lenguaje, sí, que te va sorprendiendo incluso cuando piensas que lo sabes. Claro, pero es que yo creo que es lo que hablamos de las diferencias de formato, o sea, lo que volvemos otra vez a cualquier novela, ¿no? Que tú coges un capítulo, eso, lo que el autor ha escrito en cuerpo 11, que un capítulo le dura 10 páginas en su Word, pues en un libro le pueden ocupar 20, 30, si utilizan otra tipografía más, y a nadie le importa y es todo lo mismo. Pero tú coges un cómic y separas ese cómic viñeta por página y va a tener una lectura. Metes todas las viñetas en una sola página y va a tener otra lectura diferente, ¿no? En el cómic es lo que hablamos, ¿no? Forma todo parte del mismo conjunto, ¿no? Y aquí vuelve a pasar lo mismo. En cuanto empiezas a coger esa historia y la divides en páginas, estás marcando un ritmo, ya. Y eso hace que te esté llegando, o sea, igual la letra te la sabes,
pero la música ahora es diferente, ¿no? Ahora es como algo, pues eso, mucho más íntimo. Y que esa lectura íntima, de alguna manera, refuerza completamente la reflexión que había dentro de la historia. Sí. Esa reflexión sobre la muerte del creador, sobre la creación de las ficciones o esas ficciones que nos dominan, pasa a tener otra lectura mucho más importante en este caso. Sí. En aquel caso era una lectura, digamos, era el vehículo que nos llevaba a un montón de reflexiones, metarreflexiones, como decías antes, pero aquí de alguna manera te concentras el foco solo en esa historia, sí, para centrarte precisamente en ese mensaje y de repente te das cuenta de lo cruel que es el mensaje que habías puesto aquí. Sí, bueno, ya es cruel. Sobre todo para el personaje del dibujado. Bueno, sí, pero al final, pues bueno, es lo que hablamos, ¿no? Que no deja de ser nosotros mismos, ¿no? O sea, al final es una metáfora, ¿no? de esa evolución del hombre, ¿no? O sea, de cómo vamos creando nuestras propias leyes, nuestros propios dogmas, de cómo alguien se aprovecha de la situación para ser el enlace entre lo divino y lo humano, y se le debe pleitesía y de qué ocurre, pues eso, ¿no? Cuando así hablo de Zaratustra, ¿no? Cuando de repente baja alguien de las montañas, en este caso baja de un cuadro, para decir que ese creador ha muerto, ¿no? Entonces a estos como que les desmonta, ¿no? Hostia, que vas a joder el chiringuito, ¿no? Que me llevo aquí montando durante milenios, ¿no? Y luego, pues bueno, si podemos vivir en una total libertad o no, ¿no? O si necesitamos que alguien nos dicte una moral o no hace falta tenerla, si necesitamos algo por encima de nosotros o nosotros somos lo más elevado que existe, ¿no? Entonces la verdad es que te daba para un montón de reflexiones y yo al final me quedé quizás con la negativa, ¿no? Pero podía haber elegido otra, pero me encajaba mejor esa historia. Encajaba muy bien y por desgracia es muy real, Sí. Pero sobre todo también yo creo que genera otra idea, que es esa riqueza que tiene el cómic, que, volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio, nos sorprende siempre. O sea, por más que lo intentemos acotar, delimitar, definir, va a ser imposible. Es como ponerle puertas al mar, porque es algo que está relacionado con nuestra propia fisiología, ¿no? Esa capacidad de ver, lo que tú decías, de ver imágenes de ver historias en las imágenes, esa capacidad que tenemos de ver pues en las nubes, ver a un borreguito, o cuando vemos una tostada, la cara de Cristo en la tostada. Bueno, estamos viendo historias. Al final vemos historias en todas partes. Claro, es lo que hablamos. Al final yo creo que también, ¿no? El dibujado sería también un homenaje a las historias en sí, ¿no? Como tú dices, ¿no? Nos gusta que nos las cuenten y a poco que nos pongan dos cosas parecidas una a la del otro, ya estamos construyendo toda una historia, ¿no? Yo creo que también eso es lo interesante, ¿no? Y como tú dices, el cómic en ese sentido es narrativo y está totalmente abierto a todo eso, ¿no? A que enseguida encontramos un patrón y enseguida estamos contando una historia. Y además el cómic demuestra que está vivo continuamente. Yo decía ahí en la frasecita esa que me pediste, pues que al final el dibujado sí que tenía nombre, ¿no? Sí. Que era cómic. Sí, exacto. El dibujado es el cómic, es esa capacidad que tiene de llevarnos por las historias a través de lo visual, a través de las imágenes y de atraparnos. Sí, de hecho es algo que hablamos también durante la exposición, ¿no? De cómo el cómic se había mantenido ahí como un medio narrativo, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, la pintura, pues en la mayoría de los casos lo ha perdido, incluso ha querido huir, ¿no? En el último siglo o los últimos 2 siglos de todo lo que sea narrativo, ¿no? Y le ha quedado, sin embargo, ese papel, bueno, la pintura también, sigue habiendo pintura narrativa, pero le ha quedado un poco al cómic, ¿no? Ese papel de algo plano, ¿no? No un audiovisual, un dibujo que siempre es narrativo, ¿no? Y a veces te preguntas si puede haber... Fíjate que incluso así, cuando ya pensábamos que era narrativo, de repente aparecen experiencias de cómic abstracto. Claro, abstracto, con lo cual es una especie de diablillo que se está riendo de nosotros, mirándonos. Incluso yo creo que aun sabiendo que es abstracto, intentamos encontrarle una continuidad. Unos ritmos, sí. Y un algo, ¿no? Que nos haga pasar una viñeta, pasar una página, ¿no? O sea, no es simplemente... Ahí quizá Roberto Maso
acertado en la palabra, una cadencia. Sí. Una cadencia que es la que nos llevará a toda esta historia, que bueno, pues ha sido un resumen más o menos rápido de toda esta experiencia que duró un montón de tiempo. Sí. Y que fue realmente una grandísima experiencia. Yo solo puedo dar las gracias a José Miguel Cortés, que está aquí, por dar la posibilidad de esta experiencia, y a Paco por dejarme estar a su lado disfrutando de todo lo que hacía. La verdad es que yo creo que se abrió que nos abrieron una puerta que a día de hoy todavía es como que la miras de vez en cuando para ver todo lo que se puede hacer, ¿no? Y traerte también, ¿no? Porque te hace replantearte lo que es tu formato, que es el papel. Yo creo que el día menos pensado vamos a empezar a ver viñetas de Paco por las calles de Valencia contando historias, porque le veo con ganas. Cualquier día nos coge el spray, se va a hacer grafitero y nos va a contar cómics por todas las páginas. Yo ahora lo que toca es daros a vosotros la palabra por si alguien quiere aprovechar y preguntar a Paco por toda esta aventura que ahora tenéis en papel, por fin, esta nueva aventura del dibujado. Sí. Quizá es el principio de una saga de aventuras del dibujado, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sé, podríamos hacer, pero va unido a exposiciones, yo creo que es más divertido. Exacto, vale, esa te la compramos, Paco. Yo estoy viendo, cuanto más miro estas paredes, Están en blanco, si quieres vamos a por el rotulador. Lo veo, lo veo. Esta te la cojo, aquí vamos a hacer algo. Bueno, de todas maneras ya anuncio que en enero tendremos una exposición de Paco aquí en la Nau, precisamente sobre el regreso al Edén. Exacto. Y la relación con las imágenes y la ciudad de Valencia. Sí. Pues, volverá de una manera más tradicional. Sí, va a ser una exposición que une. El cómic va a ser un poco el nexo de unión. O sea, el cómic contará lo personal, digamos, a través del personaje de Antonia, y alrededor estará, digamos, que como una inmersión en la época, ¿no? Con objetos, con fotografías que nos han cedido coleccionistas y museos para que el que venga a ver la exposición sea como, se meta en la historia, pero también en esa época. Y tú tendrás también aquí una exposición. Y yo también a la vez. No te la calles. A la vez estaremos con una exposición de Hortifus. Muy bien. Que será un complemento muy bueno entre esa historia del pasado y del presente. Ajá. A través de dos dibujantes de cómic, que será pues un momento de celebración del cómic aquí en enero, en la Nau. Genial. Esto, al final le llamamos la Nau del cómic, ya veréis. Sí, ya verás. Por eso veo, estas paredes ya toca, entonces. Yo esto te lo cojo, o sea, de hecho voy a comprar rotuladores ya, o sea... No sé si tenéis preguntas. Ahí tenéis una pregunta. Vale. Yo quería saber, como autor, la vinculación de la obra. Supongo que conocemos todos, o sea, quien no lo conozca, al autor de Alan Moore, esa parte que tiene ahora, desde esa versión que dice que es como un mago, que su obra tiene una función educadora y de poder de cambiar a la gente. Veo en tu obra mucha parte en el dibujado de esa parte también de mostrar una versión del ser humano educadora, una versión a través de mi obra quiero hacerte reflexionar, quiero hacerte el tener una visión autocrítica y sobre pensamiento muy interna, como decías, también con el formato papel de reflexión autollevada. Entonces, quería un poco saber tu opinión de esa reflexión. Sí, bueno, que dicho así queda muy pedante, ¿no? Pero intentas que tu lector reflexione simplemente porque para mí son temas de reflexión. O sea, no sé si era Picasso o quien decía, ¿no? Que el arte sirve al artista para conocer el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí los cómics sirven para conocer el mundo, conocer cuál es mi lugar en el mundo, y tengo la suerte de que puedo elegir los temas. O sea, no trabajo para una gran industria como los superhéroes, ni trabajo para el mercado francés. O sea, tengo bastante libertad para elegir los temas y suelo buscar temas que me lleven a esa reflexión. O sea, yo intento, o me gustaría pensar, que desde que empiezo un cómic hasta que lo termino, crezco como autor, de haber encontrado nuevos retos, pero también como persona en algún sentido, ¿no? De haber aprendido algo sobre la vida, haber aprendido algo sobre los demás. Entonces,
ese para mí es mi fin al hacer un cómic. Y también es verdad que confío que esa reflexión que yo hago por medio del cómic al lector también le pueda servir. O sea, no pretendo cambiar el mundo ni nada de esto, pero solo con que cierres el libro y te quede alguna pregunta, ¿no? O sea, yo creo que los buenos libros son los que no te dejan certezas, sino que te dejan preguntas, ¿no? Que tú lo cierres, o sea, que no que te cuenten ahí, o sea, que no que sea aquello como, no sé, como hay algo de propaganda o... Sí, o sea, que cierres el libro y te haga pensar, ¿no? Entonces me gustaría creer que es así, ¿no? O sea, aunque esto sea pretender mucho, pero me gustaría pensar, ¿no? Que te quedas con algo, ¿no? Una vez los terminas. ¿Alguna pregunta? Espera. Me llama la atención que la exposición y a la vez el libro tiene una posición sobre la viñeta. Muchos artistas han tratado de romper la viñeta, de salir del esquema tradicional. Y me llama la atención que tanto la exposición como el libro tratan de ser ser una declaración de principios, porque tanto la exposición, que no tiene viñetas, sino que estaba en paredes y subía escaleras y era tridimensional y penetraba todos los ámbitos del museo, también el dibujado muestra un personaje primigenio que está también como preso en la viñeta y que quiere salir. Y me llama la atención que en los dibujos, o en el planteamiento en el que hay como 3 líneas temporales, insinúa que hay como una vida más allá de la viñeta, que hay cosas que están pasando fuera del ojo del espectador. Es decir, como diciéndole al espectador, al lector, mira, hay todo un mundo que está fuera de la viñeta y que están pasando cosas, y en el que hay un personaje que va recorriéndolo. Entonces quería saber tu posición sobre la viñeta y cómo ha sido el liberador en esta exposición y en el libro poder reflexionar sobre eso, ¿no? Sí, muy bien, muy buena pregunta. Pues la verdad es que, bueno, lo primero que claro, te planteas con la exposición es la ruptura con la página, porque ya no hay página. Entonces, de repente, ¿qué pasa cuando ya no hay página? Pues bueno, pues es como que se desbordan ahí todas las viñetas. Y claro, luego la siguiente cuestión es, bueno, ya, ¿y la viñeta por qué? La viñeta, ¿por qué no nos cargamos también la viñeta? Entonces, eso funcionaba en el cómic, en esta exposición, a 2 niveles, ¿no? Por un lado, en el metafísico, ¿no? De hasta ese momento, pues están dominados por una especie de dogma, y ese agujero, pues es otro mundo que se nos escapa fuera del mundo establecido, o podía ser, llevado a una época, podía ser el agujero que nos lleva hacia la ilustración, ¿no? Hacia la razón, hacia la ciencia y hacia las humanidades, por ejemplo, ¿no? Podía ser ese agujero y ese espacio en blanco. Pero también, pues bueno, sirvió mucho para intentar, para mí, ¿no? Porque normalmente suelo trabajar siempre con viñetas, el poder trabajar, ¿no? El poder contar una historia sin las viñetas. La verdad es que para mí, como digo, fue como un experimento que luego he utilizado en todo lo que he hecho a partir de ahí. ¿Alguna pregunta más? Bé, a mi m'agradaria saber, perdoneu la meva ignorància, quan es queda sense un braç és perquè el creador té un atac al cor. Sí. Però després recupera el braç. Sí. Bueno, sí, claro, eso es la... Entenc que, en fi, m'agradaria una explicació. Pero bueno, lo cuento. Bueno, sí, claro, porque digamos que como el hombre, como el ser humano, ¿no? Pues llega a mejorar la especie, o sea, o a ser capaz de mejorar la especie y a ponerse un brazo si es necesario. Entonces, digamos que este dibujado, una vez sale ya de ese camino, de ese dogma en el que ha estado viviendo, se le abre todo un mundo, ¿no? Como hablábamos, el de la ciencia, el de
el de la razón. Entonces, de repente, ya es capaz de crear el mundo, ¿no? De mejorar el entorno que tiene alrededor, y si puede mejorar el entorno, ¿por qué no mejorarse a sí mismo? Entonces es capaz de dibujarse, pues al igual que nosotros somos capaces de mejorar la genética o de añadirnos un brazo si nos lo han amputado o cualquier cosa así. De convertirse en creador. De convertirse en creador, exacto. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Buenas tardes. Hola. Has comentado dos maneras como del proceso creativo, uno en la que nace de ti mismo y quieres contar una historia, otra en la que es una tarea que te encomiendan a ti y tal. ¿En cuáles de los dos procesos tú te sentirías igual más cómodo? Y con respecto, perdón, que son dos, y con respecto a la pandemia, hay mucha gente que ha encontrado un momento en el que ha trabajado mucho y avanzado, y otros como que en el confinamiento se encontraron como sin ganas, ¿no? ¿En qué momento te encontraste tú te encontraste en esa situación? Gracias. Genial. Bueno, pues la verdad es que las dos formas está bien, ¿no? Trabajar. Normalmente no tengo ninguna limitación, o sí, o sea, no tengo ninguna limitación en cuanto a las historias que cuento, pero normalmente tengo la limitación del formato. O sea, cuando tengo que hacer un cómic, que para vivir de ello tiene que ser un libro que mi editor me va a editar, que va a estar en los kioscos, en las librerías, digamos que eso te lleva a un formato determinado. Entonces, aunque parezca que tengo una libertad absoluta, tengo una libertad para crear cualquier cosa que tenga que ir dentro de ese formato. Y en el encargo del IBAM, llamarlo encargos por decirlo de alguna manera, porque el único encargo es el formato, que tenía que ser una sala. Entonces, en cierta forma, tuve la misma libertad en una cosa que en la otra, ¿no? El cambio de formato es lo que lo hizo interesante, porque de repente, pues como contaba antes, ¿no? De repente te veías como teniendo que revisar todo lo que haces para saber qué te vale y qué no vale para ese nuevo formato. Pero yo creo que los dos fueron igual de libres, en cierta manera. En cuanto a la pandemia, a mí me ha servido para trabajar un montón, porque he hecho el dibujado, hice una historia sobre Batman que en definitiva habla del confinamiento, y terminé el cómic que estaba haciendo, el de Regreso al Edén, y un montón de cosas. Pero también es verdad que no trabajabas igual, porque yo normalmente cada semana o cada muy poco tiempo tengo alguna charla, alguna sesión de firmas o lo que sea, y de repente durante un año y medio no tenía nada. Entonces a veces tenías la sensación de que no sabías para quién trabajabas, o sea que estás haciendo algo, pero como si estuvieses tenías la sensación de estar como en una cadena de montaje de una fábrica, ¿no? En la que tú estás en una pequeña pieza, pero nunca ves el resultado final, ¿no? Entonces también era un poco esto, ¿no? De que estás trabajando, pero no tienes el contacto con los lectores. Entonces es como, no sé, como triste, ¿no? O sea, trabajabas y producías un montón, pero de una manera diferente, ¿no? Casi como si fuese para ti mismo, porque nadie te estaba, o tú tenías la sensación de que nadie te estaba escuchando al otro lado. Entonces, no sé, ha sido una sensación un poco extraña. Bueno, muchas gracias, Paco. Fíjate que no hemos hablado de Batman, ¿eh? Sí, hombre, bien. He intentado no hablar de Batman, pero bueno, yo todavía tengo un crossover entre Batman y el dibujado, podría estar bien. No estaría mal, ¿eh? No, estaría porque curioso, es el blanco y el negro, ¿no? O sea, son como el yin y el yang. Dibujado en una figura del Toro de Osborne. Vale. Del dibujado y Batman en el Toro de Osborne. Los de Osborne estaban encantados, o sea que le propongo otra cosa, igual también. Ahí está. También Paco. Aceptan, ¿eh? Sí, es que esto todo es dar un poquito de ideas y de aquí sale todo. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido aquí. Muchísimas gracias, Paco, gracias a ti, por esta obra, por haber podido disfrutar de esto. Repito también los agradecimientos a José Miguel Cortés por habernos dado esta oportunidad. Sin duda. Abriendo las puertas del IBAM. Y nada, encomendaros pues a que seguiremos con actividades de cómic dentro del aula de cómic, sin ir más lejos. El día 25 de noviembre tendremos aquí a Teresa Valero hablando de Contrapaso, ya os lo anuncio.
Y ahora, pues por supuesto, Paco, ya sabéis que es el hombre que no dice no, y estoy seguro que estará encantado de firmaros obras si tenéis y queréis. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.